Cuando haces una pregunta importante, normalmente esperas una respuesta clara, una explicación, una conclusión, algo que puedas comprender rápidamente y guardar en tu mente. Pero Jesús muchas veces hacía algo diferente. Alguien le preguntaba quién era su prójimo, y Jesús respondía contando la historia de un hombre herido al borde del camino. Alguien quería saber cómo funcionaba el reino de Dios. Y Jesús hablaba de semillas, tierra, levadura y tesoros escondidos. Pedro preguntó cuántas veces debía perdonar. Y Jesús contó la historia de un hombre al que le fue perdonada una deuda imposible, pero que después se negó a perdonar una deuda mucho menor. Jesús podía haber respondido directamente, pero eligió historias, no porque quisiera ocultar la verdad, sino porque conocía algo profundo acerca del corazón humano. Una explicación puede quedarse en la mente. Una historia puede entrar donde nuestros argumentos no llegan. Puede atravesar nuestras defensas. Puede hacernos juzgar a un personaje antes de que descubramos que, en realidad, la historia está hablando de nosotros. Eso es una parábola. No es simplemente un cuento bonito con una moraleja religiosa. Es una verdad eterna colocada al lado de una imagen cotidiana, un sembrador, una oveja, una moneda, un padre, una fiesta, una lámpara, un hombre herido en el camino. Jesús tomaba aquello que las personas veían todos los días y lo utilizaba para revelar aquello que no podían ver. Pero hay un problema. Muchas de estas historias nos resultan tan familiares que ya no las escuchamos realmente. Creemos conocer la parábola del sembrador porque sabemos que existen 4 tipos de tierra. Creemos comprender al buen samaritano porque aprendimos que debemos ayudar a los demás. Pensamos que la historia del hijo pródigo habla solamente de un joven rebelde que regresó a casa. Reducimos los talentos a una enseñanza sobre utilizar nuestras habilidades y convertimos la oveja perdida en una imagen tierna que ya no nos confronta. Hemos memorizado los finales, pero podemos haber perdido el impacto, porque las parábolas de Jesús no fueron diseñadas para ser cómodas. Fueron contadas para revelar lo que intentamos esconder, para mostrar la diferencia entre decir que obedecemos a Dios y obedecer realmente, para confrontar una religión que habla de gracia, pero se enfurece cuando la gracia alcanza a la persona equivocada, para exponer un corazón que acumula riquezas, mientras olvida que no tiene asegurada ni una noche más, para mostrarnos que podemos estar perdidos lejos de la casa del Padre, o completamente perdidos dentro de ella. En este recorrido, vamos a detenernos en 15 parábolas de Jesús, no solamente para recordar lo que ocurrió, sino para observar los detalles que solemos leer demasiado rápido. ¿Por qué el sembrador arrojó semillas incluso donde parecía que nunca crecerían? ¿Por qué el padre corrió hacia el hijo que lo había rechazado? ¿Por qué Jesús convirtió al personaje más despreciado de la historia en el único que actuó con misericordia? ¿Por qué algunas personas llegaron a la fiesta y otras quedaron afuera? ¿Por qué un siervo fue condenado no por fracasar, sino por enterrar lo que había recibido? Y, sobre todo, ¿qué revelan estas historias acerca de ti? Porque las parábolas son espejos. En ellas puedes encontrarte como terreno endurecido, como una oveja que se alejó lentamente, como el hijo que huyó, como el hermano que se quedó, pero nunca comprendió el amor del Padre, como el hombre que necesita misericordia, o como el religioso que cree no necesitarla. Pero las parábolas también son puertas. Cada una abre una parte del reino de Dios, un reino que comienza como una semilla, que trabaja como levadura, que busca a quien se perdió, que abre una mesa para quienes creían no merecer un lugar, y que un día pedirá cuentas de lo que hicimos con el tiempo, la vida
y las oportunidades que recibimos. Antes de comenzar, queremos saber desde dónde estás escuchando esta palabra. Escribe en los comentarios tu ciudad y tu país. Nuestra misión es llevar el mensaje de Jesús hasta los confines de la tierra, y es profundamente hermoso ver cómo personas de diferentes lugares se reúnen alrededor de la misma palabra. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir creciendo junto a nosotros en cada nuevo estudio, y permanece hasta el final. Porque la última parábola nos llevará a una pregunta que nadie puede responder con palabras bonitas. ¿Qué estás haciendo hoy con todo lo que Dios puso en tus manos? Comencemos con una de las historias más conocidas de Jesús. Una historia sobre 4 terrenos, pero cuya primera gran revelación quizá no está en la tierra donde cayó la semilla, sino en el sembrador que decidió esparcirla incluso donde parecía imposible que algo pudiera crecer. Parábola 1. El sembrador. La palabra que Dios sigue sembrando incluso en corazones difíciles. La multitud era tan grande que Jesús tuvo que subir a una barca. Desde allí comenzó a contar una historia que todos podían comprender. Un sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó junto al camino. La tierra estaba endurecida. La semilla permaneció en la superficie y las aves se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso. Brotó rápidamente, pero no tenía profundidad. Cuando salió el sol, se secó porque no había desarrollado raíces. Otra parte cayó entre espinos. La semilla creció, pero los espinos también. La rodearon, la ahogaron y no le permitieron producir fruto. Finalmente, otra parte cayó en buena tierra. Echó raíces, creció y produjo una cosecha de 30, 60 y hasta 100 por uno. Jesús terminó diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Más tarde explicó que la semilla representa la palabra del reino y los terrenos representan diferentes maneras de recibirla. El camino endurecido es el corazón, donde la palabra nunca logra penetrar. Se escucha, pero permanece en la superficie. Nada entra realmente, nada confronta, nada cambia. El terreno pedregoso representa a quien recibe la palabra con entusiasmo. Hay emoción, hay promesas, hay deseo de comenzar de nuevo, pero no hay profundidad. Cuando llega la dificultad o el costo de obedecer, aquello que comenzó rápidamente también desaparece con rapidez. Los espinos representan un corazón donde la semilla sí comienza a crecer, pero debe competir por espacio. Las preocupaciones, la ansiedad, la ambición, la búsqueda de riqueza, las distracciones, todo crece al mismo tiempo hasta que aquello que Dios sembró termina asfixiado. Después aparece la buena tierra, el corazón que escucha, recibe, persevera y produce fruto. Esta es la explicación conocida, pero observa nuevamente al sembrador. La semilla cae junto al camino, sobre las piedras, entre los espinos y sobre la buena tierra. El sembrador no espera tener la garantía de que cada lugar responderá correctamente. No dice: aquí no vale la pena sembrar. Esparce la semilla incluso donde parece improbable que algo crezca. Y eso revela algo hermoso sobre Dios. Él sigue sembrando su palabra en corazones que otros ya han dado por perdidos, en el endurecido, en el distraído, en el superficial, en quien ha escuchado muchas veces y todavía no responde. Dios no ofrece su verdad solamente a quienes ya parecen preparados. Siembra porque su gracia es abundante, porque la semilla conserva su poder, porque una tierra que hoy parece imposible no necesariamente permanecerá así para siempre. Un camino endurecido puede ser quebrado, las piedras pueden retirarse, los espinos pueden arrancarse. La parábola no es únicamente una descripción de 4 tipos de personas. También es una invitación a examinar la condición presente de nuestro corazón.
Quizá antes escuchabas con hambre, pero después llegaron los espinos. Las preocupaciones ocuparon cada rincón, y aunque no abandonaste la fe, comenzaste a perder el fruto. O quizá conoces muchas enseñanzas, pero nunca permitiste que descendieran hasta el lugar donde tomas decisiones. No basta escuchar. La semilla debe entrar, debe echar raíces, debe tener espacio para crecer y debe producir algo visible. Por eso esta parábola coloca una pregunta delante de nosotros. ¿Qué encuentra hoy la palabra de Dios cuando llega a tu corazón? ¿Una superficie endurecida? ¿Una emoción sin raíces? ¿Un interior lleno de espinos? ¿O un lugar abierto donde puede entrar, crecer y transformar? Dios sigue sembrando, incluso ahora. Esta misma palabra es semilla. La pregunta es, ¿qué clase de tierra encontrará? Y si una sola semilla puede producir una cosecha tan grande, no debemos despreciar aquello que parece pequeño cuando Dios lo coloca en nuestras manos. Porque Jesús contó otra parábola para mostrarnos que el reino puede comenzar de una manera casi invisible y aún así crecer mucho más de lo que cualquiera habría imaginado. Parábola 2. La semilla de mostaza. Cuando Dios comienza con algo que nadie considera importante. Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Era una imagen diminuta, tan pequeña que podía sostenerse entre los dedos y casi desaparecer de la vista. Nada en ella parecía anunciar grandeza. Nada impresionaba. Pero Jesús dijo que crecería hasta convertirse en una planta donde las aves podrían encontrar refugio. La enseñanza es clara. El reino comienza pequeño, pero no termina pequeño. Cuando Jesús pronunció estas palabras, todo lo que lo rodeaba parecía insignificante. No había palacio, no había ejército, no había poder político. Había un maestro de Nazaret y un grupo de discípulos comunes, pescadores, un antiguo cobrador de impuestos, personas sin influencia reconocida. Frente al poder de Roma, aquel movimiento parecía frágil, pero Jesús afirmó que dentro de ese comienzo pequeño ya estaba creciendo algo mucho mayor de lo que el mundo podía ver. Ese es uno de los grandes principios del reino. Dios no necesita comenzar con algo impresionante para terminar haciendo algo extraordinario. Nosotros solemos juzgar por el tamaño inicial. Si el comienzo es pequeño, pensamos que el resultado también lo será. Si nadie lo reconoce, creemos que no tiene valor. Si todavía no produce algo visible, suponemos que no está funcionando. Pero la semilla no muestra en su apariencia el tamaño de su futuro. Lo lleva escondido en su interior. Lo mismo ocurre con muchas obras de Dios. Una oración que parece pequeña, una decisión de obedecer, un hábito nuevo, una conversación, una reconciliación, una palabra sembrada en un hijo, un primer paso que nadie celebra. Tal vez hoy no parece mucho, pero lo pequeño en las manos de Dios no debe confundirse con lo insignificante. Jesús no dijo que el reino siempre comenzaría mediante grandes demostraciones visibles. Dijo que comenzaría como una semilla. Eso significa que muchas veces el inicio será fácil de ignorar. Habrá procesos que nadie aplauda, transformaciones que solo Dios vea, cambios que parezcan demasiado lentos, y aún así, la vida del reino estará operando. Jesús también dijo que la planta crecería hasta ofrecer refugio a las aves. La imagen recuerda los grandes árboles utilizados en las Escrituras para representar reinos que extendían su influencia sobre muchos pueblos. Pero existe una diferencia. Los imperios humanos comienzan mostrando fuerza, conquistan, se imponen y finalmente caen. El reino de Dios comienza con una semilla, crece desde dentro, avanza sin depender del poder humano y permanece porque su vida procede de Dios. Aquello que parecía débil
terminaría alcanzando pueblos, lenguas y generaciones. Incluso tú, escuchando estas palabras, formas parte de una historia que comenzó como algo pequeño en Galilea. Por eso esta parábola confronta nuestra impaciencia. Queremos ver el árbol cuando Dios apenas ha sembrado. Queremos ramas cuando todavía está formando raíces. Queremos resultados públicos cuando Él trabaja en secreto. Y por no ver algo grande de inmediato, podemos abandonar precisamente aquello que estaba comenzando a crecer. ¿Cuántas veces dejamos de orar porque todavía no vemos respuesta? ¿Cuántas veces interrumpimos un proceso porque no avanza a la velocidad que deseamos? ¿Cuántas veces comparamos nuestra semilla recién plantada con el árbol desarrollado de otra persona? La comparación puede hacerte despreciar lo que Dios te confió. Miras el crecimiento de otro, la familia de otro, el ministerio de otro, y concluyes que tu pequeño comienzo no importa. Pero el reino no te pide producir inmediatamente un árbol. Te pide no abandonar la semilla. Tal vez lo que hoy haces en secreto se convertirá mañana en refugio para otros. Tal vez una decisión pequeña cambiará el rumbo de tu casa. Tal vez una palabra que sembraste seguirá creciendo mucho después de que hayas olvidado haberla pronunciado. No desprecies lo pequeño. No abandones lo que Dios apenas comenzó. No confundas lentitud con ausencia. El reino puede estar creciendo incluso cuando todavía no puedes verlo. Pero Jesús no solo comparó el reino con una semilla que crece hacia afuera, también lo comparó con algo que trabaja en silencio desde el interior, hasta que nada permanece igual. Parábola 3. La levadura. La transformación que comienza antes de que puedas verla. Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que toda la masa quedó transformada. La escena era sencilla. Una mujer, harina, una pequeña cantidad de levadura. Nada espectacular, nada que llamara la atención de una multitud. La levadura desaparecía dentro de la masa. Ya no podía verse, pero seguía trabajando, silenciosamente, desde el interior, hasta alcanzar cada parte. Esta parábola revela que no toda obra de Dios comienza con algo visible. Algunas transformaciones ocurren en lugares que nadie puede observar. Dios comienza cambiando pensamientos, corrigiendo deseos, sanando heridas, modificando reacciones, debilitando hábitos que parecían imposibles de vencer. La persona quizá todavía parece la misma desde afuera, pero algo ya comenzó a moverse por dentro. La levadura no transforma la masa mediante presión externa. Se mezcla con ella, penetra, se extiende y poco a poco altera todo lo que toca. Así trabaja el reino. No quiere ocupar una pequeña sección de tu vida. No quiere quedarse limitado a una reunión, una oración ocasional o una identidad religiosa. Quiere alcanzar tus decisiones, tus relaciones, tu manera de hablar, la forma en que utilizas el dinero, la manera en que respondes cuando te hieren, tus planes, tus temores, tus prioridades, todo. Porque cuando la levadura entra verdaderamente en la masa, no existe una parte que pueda permanecer completamente separada de su influencia. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Has permitido que el reino transforme tu vida entera o solamente las áreas que estás dispuesto a entregar? Hay personas que desean a Dios en sus momentos difíciles, pero no en sus decisiones. Quieren su consuelo, pero no su dirección. Quieren su ayuda, pero no su autoridad. Quieren que transforme el dolor, pero no las ambiciones. Que sane las heridas, pero no toque el orgullo. Que bendiga los planes, pero no los cambie. Sin embargo, la levadura no trabaja de esa manera. No acepta permanecer encerrada en una esquina de la masa. Se extiende. Y cuando el reino comienza a gobernar realmente el corazón, tarde o temprano, alcanza aquello que intentábamos mantener fuera de su alcance.
También hay algo profundamente esperanzador en esta imagen. La mujer mezcla la levadura y después espera. No necesita abrir la masa cada minuto para comprobar si está funcionando. La transformación ocurre aunque todavía no pueda observarla completamente. Quizá tú te sientes frustrado porque no has cambiado tan rápido como esperabas. Todavía luchas con pensamientos antiguos, todavía existen heridas, todavía encuentras debilidades. Pero al mirar hacia atrás, puedes notar señales. Ya no reaccionas de la misma manera. Aquello que antes te dominaba comienza a perder fuerza. Ahora reconoces actitudes que antes justificabas. Sientes convicción donde antes no sentías nada. Tienes hambre de algo que antes rechazabas. Quizá la transformación todavía no está completa, pero la levadura está trabajando. No confundas un proceso silencioso con un proceso inexistente. Dios puede estar haciendo dentro de ti algo que todavía no sabes explicar. La parábola también honra lo cotidiano. Jesús encontró una imagen del reino en una mujer preparando pan. Eso significa que la obra de Dios no ocurre únicamente en momentos extraordinarios. Puede estar presente en la rutina, en el trabajo que nadie ve, en el cuidado de una familia, en una conversación sencilla, en la obediencia diaria, en las decisiones pequeñas repetidas durante mucho tiempo. No necesitas vivir constantemente algo dramático para que Dios esté actuando. A veces su obra más profunda ocurre en silencio. La pregunta es si estás permitiendo que continúe. ¿Estás resistiendo el proceso porque no puedes controlarlo? ¿Estás intentando separar áreas que no quieres entregar? ¿O estás permitiendo que el reino se extienda hasta transformar todo tu interior? La semilla de mostaza nos mostró que lo pequeño puede crecer. La levadura nos muestra que lo oculto puede transformar. Pero cuando esa transformación llega al corazón, también modifica nuestra manera de valorar las cosas. Y Jesús contó 2 parábolas breves para mostrar qué sucede cuando una persona descubre algo tan valioso que todo lo demás adquiere un precio diferente. Parábola 4. El tesoro escondido y la perla de gran precio. Cuando encontrar el reino, cambia el valor de todo lo demás. Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encontró, volvió a esconderlo, y lleno de alegría, vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo. Después contó otra historia. Un comerciante buscaba perlas de gran valor. Cuando encontró una que superaba a todas las demás, vendió todo lo que poseía y la compró. Las 2 historias parecen iguales. En ambas, alguien encuentra algo de valor incomparable. En ambas, la persona vende todo. En ambas, aquello que se entrega parece enorme hasta que se compara con lo que se obtiene. Pero existe una diferencia importante. El primer hombre no parece estar buscando un tesoro. Lo encuentra inesperadamente. Quizá estaba trabajando, quizá caminaba por el campo, quizá realizaba una tarea común cuando su vida cambió. El segundo hombre sí estaba buscando. Era comerciante, conocía las perlas, había examinado muchas, había dedicado tiempo a reconocer valor. Uno fue sorprendido, el otro llegó después de una búsqueda, y ambos encontraron el reino. Así sucede también con las personas. Algunas encuentran a Dios cuando no lo estaban buscando. Una conversación, una crisis, una palabra escuchada casi por accidente, un momento que parecía común y se convierte en el comienzo de una vida nueva. Otras pasan años buscando, exploran ideas, persiguen respuestas, intentan encontrar sentido, conocen muchas promesas que nunca logran satisfacerlas, hasta que finalmente descubren en Cristo aquello que estaban buscando sin saber cómo nombrarlo. La gracia alcanza tanto al que no estaba buscando como al que lleva toda una vida haciéndolo. Pero el detalle más importante de la primera parábola está en una frase.
El hombre vendió todo con alegría. No lo hizo llorando por lo que perdía. No consideró la venta como una tragedia. Había visto el tesoro. Y una vez que reconoció su valor, todo lo demás cambió de proporción. Desde afuera, alguien podría haber pensado que estaba perdiendo demasiado. Vendió propiedades, objetos, seguridades. Tal vez personas cercanas lo consideraron insensato, pero él sabía algo que los demás desconocían. No estaba simplemente perdiendo, estaba obteniendo algo mucho mayor. Esta es una verdad esencial para comprender el llamado de Jesús. Seguir a Cristo implica renuncia. Hay cosas que deben dejarse, decisiones que tienen un costo, hábitos que no pueden continuar, prioridades que deben cambiar. Pero Jesús no presenta el reino como una pérdida amarga, lo presenta como un tesoro. El problema aparece cuando hablamos mucho de lo que debemos entregar y poco de aquello que hemos encontrado. Entonces, la fe comienza a parecer una lista de sacrificios, una acumulación de prohibiciones, una vida definida por todo aquello que ya no podemos hacer. Pero el hombre de la parábola no se concentra en lo que vende, está mirando el tesoro. La alegría nace de comprender que lo que recibe vale mucho más que todo lo que entrega. Tal vez por eso algunas personas intentan seguir a Jesús con resentimiento. Han escuchado acerca del costo, pero todavía no han visto el valor. Quieren conservar todo y agregar a Cristo como una parte más de su vida. Pero el reino no es una posesión adicional. Es aquello que reorganiza el valor de todas las demás cosas. El tesoro no ocupa simplemente un lugar entre otros bienes. Hace que todos los otros bienes sean vistos de manera diferente. La pregunta no es únicamente ¿qué debo dejar? La pregunta más profunda es ¿he comprendido realmente lo que encontré? Porque cuando Cristo se convierte en el mayor tesoro, obedecer deja de ser solamente una obligación. Se convierte en una respuesta. La rendición sigue teniendo costo, pero ya no carece de sentido. La persona sabe por qué lo hace, sabe quién está al otro lado de la entrega, y sabe que ninguna cosa que pueda perder se compara con la vida que encuentra en él. Uno de los hombres encontró el tesoro sin buscarlo. El otro encontró la perla después de buscar durante mucho tiempo. Pero los dos llegaron a la misma conclusión. Habían encontrado algo que merecía todo. Y así termina esta primera parte. El sembrador nos mostró que la palabra necesita un corazón dispuesto. La semilla de mostaza nos enseñó que no debemos despreciar los comienzos pequeños. La levadura reveló que Dios transforma desde el interior. Y el tesoro escondido nos recordó que el reino no es simplemente una obligación que soportamos, sino una realidad tan valiosa que cambia la medida de todo lo demás. Pero surge una pregunta. ¿Cómo llegamos a ese reino cuando nos hemos perdido? ¿Qué hace Dios con quienes se alejaron, con quienes terminaron en la oscuridad o con quienes destruyeron lo que recibieron? Las siguientes parábolas nos llevarán al corazón de un Dios que no permanece inmóvil, esperando que los perdidos encuentren el camino. Un Dios que sale a buscarlos. Un Dios que se niega a tratar a las personas como pérdidas insignificantes. Parábola 5. La oveja perdida. El Dios que no te considera una pérdida aceptable. Los cobradores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Eso incomodaba a los fariseos y a los escribas. Murmuraban diciendo, «Este recibe a los pecadores y come con ellos». No podían comprender por qué Jesús permitía que personas de mala reputación se acercaran tanto. ¿Por qué compartía la mesa con quienes ellos ya habían condenado? ¿Por qué no protegía su imagen alejándose de ellos? Entonces Jesús contó una historia. Un hombre tenía 100 ovejas. Una de ellas se perdió, y el pastor dejó las 99 para ir tras la que faltaba.
La imagen es conocida, pero debemos recordar por qué Jesús la contó. No estaba hablando solamente con personas que se sentían perdidas. También estaba hablando con personas religiosas que pensaban que algunas vidas ya no merecían ser buscadas. Para los fariseos, aquellos pecadores eran una pérdida aceptable, una minoría que podía quedar fuera. Personas demasiado dañadas, demasiado inmorales, demasiado lejos. Pero para el pastor, una oveja seguía siendo parte del rebaño incluso cuando ya no estaba junto a las demás. Una entre 100 puede parecer poco para quien solo mira números, pero no para quien conoce a cada oveja. El pastor no dijo, «Todavía tengo 99». No redujo la pérdida a una estadística. Salió a buscarla. Eso revela algo profundo sobre el corazón de Dios. Él no ama a las multitudes olvidando a las personas. No mira solamente el conjunto. Ve al individuo. Ve a quien falta. Ve el lugar vacío. Ve a la persona que todos dejaron de esperar. Pero también debemos observar cómo se pierde una oveja. Normalmente no se despierta una mañana decidida a abandonar el rebaño. Se aleja poco a poco. Baja la cabeza. Sigue un poco de hierba. Después otra, luego otra, y cuando finalmente levanta la mirada, ya no sabe dónde está. Muchas personas se pierden de esa manera, no mediante una gran rebelión, sino lentamente, una oración que dejaron de hacer, una herida que nunca enfrentaron, una distracción que comenzó a ocupar demasiado espacio, una pequeña concesión, luego otra, y cuando levantan la mirada, descubren que están lejos de donde solían estar. Tal vez todavía recuerdan el camino, pero ya no tienen fuerzas para regresar. Por eso el detalle más tierno de la parábola aparece cuando el pastor encuentra a la oveja. No la golpea, no la humilla, no la obliga a caminar exhausta todo el camino de regreso. La coloca sobre sus hombros y vuelve con alegría. La oveja no regresa porque finalmente logró orientarse. Regresa porque fue encontrada. No vuelve apoyándose en su propia fuerza. Vuelve sostenida por la fuerza del pastor. Eso es gracia. No solamente mostrar el camino, sino cargar a quien ya no puede recorrerlo solo. Quizá tú te alejaste poco a poco. Quizá no sabes en qué momento dejaste de sentir lo que sentías antes. Sigues creyendo, pero perdiste la cercanía, la alegría, la sensibilidad. Y ahora piensas que debes encontrar por ti mismo la manera de regresar. Pero esta parábola no comienza con una oveja buscando al pastor. Comienza con un pastor buscando a la oveja. Dios sabe dónde estás, sabe cómo llegaste allí, y no te considera una pérdida aceptable. Pero la historia también confronta a quienes se quedaron cerca, porque el cielo celebra cuando un pecador vuelve, y los fariseos murmuraban. El pastor se alegraba, ellos se ofendían. Así que la pregunta no es solamente ¿estoy perdido? También es ¿puedo alegrarme cuando Dios recibe a alguien que yo ya había condenado? Porque es posible permanecer entre las 99 y no conocer el corazón del pastor. La oveja se perdió alejándose, pero la siguiente parábola presenta una pérdida diferente. Algo valioso terminó en la oscuridad sin haber elegido estar allí. Parábola 6. La moneda perdida. Cuando te perdiste sin saber cómo regresar. Jesús continuó diciendo, una mujer tenía 10 monedas de plata, perdió una. Entonces encendió una lámpara, barrió la casa y buscó cuidadosamente hasta encontrarla. A primera vista, parece la misma enseñanza de la oveja perdida. Algo se pierde, alguien lo busca. Cuando lo encuentra, hay alegría, pero hay una diferencia importante. La oveja pudo alejarse caminando, la moneda no. La moneda no tomó una decisión, no huyó, no desobedeció. Simplemente terminó perdida. Tal vez cayó, tal vez fue movida,
Tal vez quedó atrapada debajo de algo, pero no podía hacer nada para cambiar su situación. No podía levantarse, no podía llamar, no podía buscar la salida. Solo podía permanecer en la oscuridad hasta que alguien la encontrara. Y existen personas que se sienten perdidas de esa manera, no porque hayan decidido abandonar a Dios, sino por lo que otros hicieron, por una familia que no las protegió, por una traición, por un abuso, por una iglesia que debía cuidarlas y terminó lastimándolas, por una pérdida que cambió todo, por circunstancias que nunca escogieron. Algunas personas cargan culpa por una oscuridad a la que fueron empujadas. Creen que terminar allí significa que perdieron su valor, pero la moneda de la parábola no valía menos debajo del polvo. Su ubicación cambió, su valor no. Seguía perteneciendo a la mujer, seguía siendo buscada, seguía siendo importante. Quizá tú has confundido el lugar donde terminaste con la persona que eres. Piensas que porque estás quebrado, abandonado o escondido, ya no tienes valor. Pero el polvo no cambia el valor de la moneda. La oscuridad no cancela aquello que Dios ve en ti. La mujer enciende una lámpara, no espera que la moneda encuentre por sí misma el camino hacia la luz. Lleva la luz hasta el lugar oscuro. Después, barre, mueve lo que debe ser movido, levanta el polvo, interrumpe el orden de la casa. La búsqueda no es superficial, es cuidadosa, persistente, intencional y no termina hasta que la moneda aparece. Esta imagen muestra que el amor de Dios no espera pasivamente. Busca, ilumina, remueve, entra en lugares escondidos. A veces, ser encontrado implica que algo sea sacudido, que ciertos recuerdos salgan a la superficie, que algunas estructuras sean movidas, que aquello que estaba cubierto deje de permanecer oculto. La escoba puede levantar polvo, pero lo hace porque la mujer está buscando algo valioso. No todo movimiento doloroso significa abandono. A veces Dios está removiendo aquello que ocultaba lo que Él vino a recuperar. Y cuando encuentra la moneda, llama a sus amigas y vecinas, dice: «Gozaos conmigo, porque he encontrado la moneda que había perdido». Otra vez aparece la alegría, no una tolerancia fría, no una recepción incómoda, alegría. Jesús dijo que existe gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El cielo no recibe al perdido con resentimiento, celebra. La oveja fue cargada, la moneda fue recuperada, pero todavía faltaba la historia más profunda, porque una oveja puede alejarse lentamente, una moneda puede perderse sin decidirlo. Pero, ¿qué ocurre con quien se marcha deliberadamente? Con quien recibe amor, herencia y libertad, y aún así decide irse. Para responder, Jesús contó la historia de un padre y de dos hijos. Parábola 7. Los dos hijos perdidos. Uno se perdió lejos de casa, el otro se perdió dentro de ella. Un hombre tenía dos hijos. El menor se acercó y dijo: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Para nosotros puede sonar como una simple discusión sobre dinero, pero para quienes escuchaban a Jesús, la petición era profundamente ofensiva. La herencia normalmente se recibía después de la muerte del padre. Pedirla antes era como decir: «No quiero esperar a que mueras. Quiero lo que puedes darme, pero no quiero seguir viviendo contigo». El hijo deseaba los bienes del padre sin querer al padre, y lo sorprendente es que el padre le permitió irse. Dividió la herencia, no lo encerró, no lo obligó a quedarse. El amor le concedió una libertad capaz de herirlo. Poco después, el joven reunió todo y se marchó a una tierra lejana. Allí, desperdició sus bienes viviendo sin límites. Por un tiempo, debió sentirse libre. Nadie le decía qué hacer, nadie vigilaba sus decisiones. Tenía dinero, amigos, placer. Pero cuando el dinero terminó,
también terminó la ilusión. Llegó una gran hambre, y el hijo comenzó a pasar necesidad. Terminó cuidando cerdos. Para un judío, la escena representaba una degradación extrema. Estaba lejos de casa, sin herencia, sin dignidad, sin identidad. Tenía tanta hambre que deseaba comer lo mismo que los animales. Entonces el texto dice algo decisivo: volvió en sí, como si toda su huida hubiera sido una forma de vivir fuera de sí mismo. Lejos del Padre, también había terminado lejos de quien realmente era. Recordó que los trabajadores de su padre tenían pan, y preparó un discurso. Volvería, confesaría su pecado, pero no pediría ser recibido como hijo. Diría: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Creía que podía regresar a la casa, pero no al lugar que había perdido. Pensaba que debía negociar una posición inferior, trabajar, pagar, demostrar. Quizá tú también has pensado así. Sabes que necesitas volver, pero no crees que todavía puedas ser recibido como antes. Piensas que Dios tal vez te permita acercarte, pero solo después de un largo periodo de prueba. Como si debieras pagar por lo que hiciste. Pero Jesús dijo que cuando el Hijo todavía estaba lejos, el Padre lo vio. Eso significa que estaba mirando el camino, esperando, reconociendo una silueta que otros quizá no habrían identificado. Y entonces hizo algo inesperado. Corrió. Un hombre de su edad y posición no corría públicamente. Pero el padre dejó a un lado su dignidad y corrió hacia el hijo cubierto por la suciedad de su fracaso. Lo abrazó, lo besó. El joven comenzó su discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero nunca llegó a pedir ser jornalero. El padre lo interrumpió. Ordenó traer la mejor túnica, un anillo, calzado, y preparar una fiesta. Cada gesto restauraba algo. La túnica cubría la vergüenza, el anillo devolvía identidad y pertenencia. El calzado marcaba la diferencia entre un esclavo y un hijo. El padre no lo recibió como empleado, lo restauró como hijo. Dijo: este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. La gracia no negó lo que había sucedido. El hijo realmente había pecado, realmente había desperdiciado la herencia, realmente había destruido mucho, pero su fracaso no era más grande que el amor que lo esperaba. Sin embargo, la historia no termina con la fiesta. El hijo mayor regresó del campo, escuchó la música, y cuando supo que su hermano había vuelto, se enfureció. No quiso entrar. Había permanecido en casa, había trabajado, había obedecido, pero su corazón estaba lleno de resentimiento. Cuando el padre salió a hablar con él, respondió: hace tantos años que te sirvo. No dijo: hace tantos años que vivo contigo. Dijo: te sirvo. Se veía como trabajador, no como hijo. Después añadió: nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Había obedecido esperando pago. Su relación con el padre se había convertido en una cuenta, y llamó al menor: ese hijo tuyo. Ni siquiera quiso llamarlo hermano. El hijo menor se perdió en una tierra lejana. El mayor estaba perdido dentro de la casa. Uno rompió las reglas, el otro las cumplió sin comprender el amor. Uno quiso vivir sin el padre, el otro vivió con el padre pero como si fuera un esclavo. Y el padre salió al encuentro de ambos, corrió hacia el menor, salió a rogar al mayor, buscó al rebelde y también al religioso resentido. La parábola termina sin decirnos si el hermano mayor entró en la fiesta. Jesús dejó el final abierto porque estaba hablando con los fariseos. Ellos eran el hermano mayor, estaban cerca de Dios, conocían la ley, pero se enfurecían cuando los pecadores eran recibidos. La fiesta estaba preparada. El Padre los invitaba, pero ellos debían decidir si entrarían.
Y ahora la parábola coloca esa decisión delante de nosotros. ¿Eres el hijo menor que necesita volver? ¿El que ensaya un discurso porque cree que debe ganarse nuevamente el amor? ¿O eres el hermano mayor, el que se quedó, el que obedeció, el que conoce las palabras correctas, pero no puede alegrarse cuando la gracia alcanza a alguien que considera indigno? Hay más de una manera de estar perdido. Se puede estar perdido en la rebelión y también en la superioridad, lejos de la casa o dentro de ella, pero el Padre sale a buscar a ambos, y así termina esta segunda parte. La oveja nos mostró a un Dios que busca a quien se alejó. La moneda reveló que el valor no desaparece en la oscuridad. Y los dos hijos mostraron que la gracia corre hacia el rebelde, pero también confronta al religioso que no sabe celebrar. Sin embargo, estas historias abren una verdad incómoda. Es posible estar muy cerca de las cosas de Dios y aún así no conocer su corazón. Es posible orar, obedecer y hablar correctamente mientras la superioridad crece por dentro. Por eso, en las siguientes parábolas, Jesús dirigirá sus palabras hacia una forma de perdición más difícil de reconocer. Son parábolas dirigidas no a quienes admitían estar lejos, sino a quienes estaban convencidos de encontrarse más cerca de Dios que los demás. Parábola 8. El fariseo y el cobrador de impuestos. Dos oraciones, pero solo una llegó al corazón de Dios. Jesús contó esta parábola a personas que confiaban en sí mismas como justas y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo, el otro cobrador de impuestos. Para quienes escuchaban a Jesús, la diferencia parecía evidente. El fariseo representaba disciplina religiosa, conocía la ley, ayunaba, daba diezmos, cuidaba su reputación. El cobrador de impuestos representaba lo contrario. Trabajaba para Roma. Formaba parte de un sistema conocido por la corrupción y el abuso. Era considerado traidor. Si la audiencia hubiera tenido que decidir cuál de los dos estaba más cerca de Dios antes de escuchar sus oraciones, probablemente habría escogido al fariseo. Entonces el hombre religioso comenzó a hablar. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Su oración parece comenzar bien. Dios, te doy gracias, pero rápidamente queda claro que no está agradeciendo la gracia de Dios. Está felicitándose a sí mismo. Dios aparece como audiencia de un discurso dedicado a su propia superioridad. El fariseo no confiesa necesidad, no pide ayuda, no reconoce debilidad, no menciona misericordia. Su seguridad descansa sobre 2 cosas: lo que hace y lo que no es en comparación con otros. Necesita mirar hacia abajo para sentirse alto. Necesita señalar al cobrador de impuestos para convencerse de que está bien. Su identidad espiritual depende de la comparación. No dice simplemente, procuro obedecer. Dice, no soy como ellos. Y esa frase revela su corazón. El problema no era que ayunara. El ayuno podía ser una disciplina legítima. El problema no era que diezmara. La generosidad no era mala. El problema era que había convertido sus prácticas espirituales en argumentos para demostrar que merecía la aceptación de Dios y en armas para despreciar a otros. Después Jesús dirige la mirada hacia el segundo hombre. El cobrador de impuestos se quedó lejos. No se atrevía a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. No presentó una lista de logros. No ofreció excusas. No comparó su pecado con el de alguien peor. No dijo, al menos no soy como aquel. Solo reconoció la verdad. Era pecador. Necesitaba misericordia y no tenía nada con qué negociar. Entonces Jesús pronunció una conclusión que debió desconcertar a muchos. El cobrador de impuestos
Volvió a su casa justificado. El fariseo no. El hombre despreciado fue recibido. El hombre admirado salió exactamente como había entrado. ¿Por qué? Porque uno vino con las manos vacías. El otro las tenía demasiado llenas de su propia justicia para recibir algo. El cobrador no fue justificado porque sus pecados fueran pequeños. Fueron suficientemente graves como para quebrarlo. Fue justificado porque dejó de fingir que podía salvarse a sí mismo. El fariseo no fue rechazado porque las buenas obras fueran malas. Fue rechazado porque confió en ellas como si pudieran reemplazar la gracia. Esta parábola no divide a las personas entre quienes hacen cosas buenas y quienes hacen cosas malas. Divide entre quienes saben que necesitan misericordia y quienes creen haberla superado. Y aquí debemos examinarnos. Es fácil escuchar la oración del fariseo y condenarlo, pero incluso al hacerlo podemos repetir su pecado. Gracias, Dios, porque no soy como ese fariseo. La comparación puede entrar hasta en nuestra humildad. Podemos sentirnos superiores por comprender la gracia, superiores a otra iglesia, a otra denominación, a creyentes menos informados, a personas con pecados más visibles, a quienes todavía no han cambiado. Pero toda superioridad espiritual contradice la gracia que afirmamos haber recibido, porque la gracia no permite que alguien diga, llegué porque era mejor. Solo permite decir, llegué porque Dios tuvo misericordia. Por eso la pregunta de esta parábola no es, ¿cuál de los dos personajes te cae mejor? Es, ¿sobre qué estás descansando cuando te acercas a Dios? ¿Sobre tu conducta? ¿Tu conocimiento bíblico? ¿Tus años en la iglesia? ¿Tus disciplinas? Las cosas que dejaste de hacer, la comparación con personas que parecen peores. ¿O sobre la misericordia de Dios? Las buenas obras tienen valor, pero como fruto de la gracia, no como precio para comprarla. No obedecemos para convencer a Dios de amarnos. Obedecemos porque fuimos amados. No servimos para demostrar superioridad. Servimos porque todos llegamos con la misma necesidad. Jesús terminó diciendo, todo el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. El camino hacia Dios no comienza levantando una lista de méritos. Comienza bajando las defensas y diciendo la verdad. Dios, necesito tu misericordia. Pero Jesús no solo confrontó una religión que confía en sus logros, también confrontó una religión que sabe decir las palabras correctas sin convertirlas en obediencia. Parábola 9. Los dos hijos que respondieron al padre. El sí que nunca obedeció y el no que terminó cambiando. Jesús contó esta parábola durante una confrontación con los principales sacerdotes y los ancianos. Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, «Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña». El hijo respondió, «No quiero». Fue una respuesta directa y respetuosa, sin apariencia espiritual, pero después cambió de parecer, se arrepintió y fue a trabajar. El padre hizo la misma petición al segundo hijo. Este respondió, «Sí, señor, voy». Su respuesta parecía perfecta, respetuosa, obediente, pero nunca fue. Entonces Jesús preguntó, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? La respuesta era evidente. El primero, no el que pronunció la palabra correcta, el que finalmente obedeció. La historia es breve, pero el contexto la convierte en una confrontación poderosa. El primer hijo representaba a los cobradores de impuestos, las prostitutas y los pecadores públicos. Sus vidas habían dicho no a Dios. No podían esconderlo. Todos conocían sus decisiones. Pero cuando Juan el Bautista llamó al arrepentimiento, muchos creyeron, cambiaron, entraron en la viña. El segundo hijo representaba a los líderes religiosos. Su vida pública parecía decir continuamente, «Sí, Señor». Conocían la ley,
enseñaban, dirigían ceremonias, hablaban en nombre de Dios, pero cuando llegó el llamado real al arrepentimiento, no respondieron. Su sí permaneció en los labios. Nunca llegó a la vida. Por eso Jesús les dijo algo profundamente ofensivo para su orgullo. Los cobradores de impuestos y las prostitutas entraban en el reino antes que ellos, no porque el pecado fuera irrelevante, sino porque los pecadores reconocidos se arrepintieron, mientras los religiosos seguros de sí mismos creyeron no tener nada que cambiar. La parábola revela la diferencia entre intención y obediencia, entre promesa y acción, entre apariencia y transformación. Hay personas que han dicho sí a Dios durante años, sí en canciones, sí en oraciones, sí en declaraciones públicas, sí en momentos emocionales, pero existen áreas donde la vida sigue diciendo no. No perdonaré, no abandonaré este hábito, no corregiré mi manera de tratar a los demás, no devolveré lo que tomé, no reconoceré que estaba equivocado, no iré donde me estás enviando, no entregaré el control. Entonces el sí de los labios puede convertirse en una cobertura religiosa sobre una desobediencia prolongada. Jesús no preguntó cuál de los hijos habló mejor, preguntó cuál hizo la voluntad del Padre. Eso confronta una fe construida solamente con palabras, porque es posible aprender el vocabulario del reino sin someterse al rey. Es posible decir, Señor, Señor, y continuar viviendo según la propia voluntad. También existe una esperanza inmensa en el primer hijo. Su primera respuesta fue no, pero no fue la última. Cambió de parecer, se arrepintió y fue. Tal vez tú has vivido durante años diciendo no a Dios, con decisiones, prioridades, relaciones, resistencia. Pero la parábola muestra que tu primer no necesita convertirse en tu respuesta definitiva. Puedes cambiar, puedes levantarte, puedes entrar en la viña. Dios no está buscando una historia perfecta desde el principio. Está buscando una respuesta real ahora. El hijo que comenzó mal terminó obedeciendo. El que comenzó hablando bien nunca se movió. Esto significa que el pasado no tiene por qué decidir el final, pero también significa que las buenas intenciones no sustituyen la acción. Decir, algún día cambiaré, no es cambiar. Algún día perdonaré, no es perdonar. Algún día serviré, no es servir. Algún día obedeceré. Puede convertirse en una manera educada de seguir diciendo no. Por eso esta parábola deja una pregunta directa. ¿Qué está diciendo tu vida después de todo lo que tus labios han afirmado? No lo que prometiste, no lo que sentiste, no lo que otros creen acerca de ti. ¿Qué estás haciendo? Porque el verdadero sí a Dios siempre termina tomando forma en la vida. Pero todavía existe otra manera de rechazar el reino, no mediante una negativa abierta, ni mediante una promesa vacía, sino permitiendo que cosas legítimas ocupen tanto espacio que ya no quede lugar para responder al llamado de Dios. Parábola 10. El gran banquete, las excusas respetables que pueden hacernos perder lo eterno. Jesús estaba comiendo en casa de un líder fariseo cuando alguien declaró, «Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios». Parecía una frase correcta, religiosa, segura. Todos podían asentir. Entonces Jesús contó una historia que cuestionaba precisamente esa seguridad. Un hombre preparó una gran cena e invitó a muchas personas. Cuando todo estuvo listo, envió a su siervo a decir, «Venid, porque ya todo está preparado». La invitación ya había sido recibida. Los invitados conocían la cena. Habían tenido tiempo para prepararse. Pero cuando llegó el momento de asistir, todos comenzaron a presentar excusas. El primero dijo, «He comprado una propiedad y necesito ir a verla». El segundo dijo, «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas». El tercero dijo,
Me he casado y por eso no puedo ir. Ninguna de esas cosas era pecaminosa. Comprar una propiedad no era malo. Trabajar no era malo. Casarse no era malo. El problema no estaba en las actividades, estaba en el lugar que ocuparon. Lo temporal se volvió más urgente que lo eterno. Lo cotidiano más importante que el llamado. Los invitados no rechazaron la cena mediante insultos. No atacaron al anfitrión. No declararon que no creían en su existencia. Simplemente tenían otras cosas que hacer. Y esta puede ser una de las formas más comunes de perder aquello que Dios ofrece. No siempre rechazamos a Dios mediante una gran rebelión. A veces lo rechazamos con una agenda llena. Con responsabilidades, negocios, planes, relaciones, entretenimiento, cosas legítimas que poco a poco ocupan todo el corazón. El peligro está precisamente en que las excusas parecen razonables. Una persona puede convencerse de que no está rechazando a Dios. Solo está ocupada, no ha abandonado la fe, solo no tiene tiempo, no ha decidido vivir lejos. Solo existen demasiadas prioridades urgentes, pero cuando cada invitación de Dios recibe siempre la respuesta, ahora no. En algún momento ahora no se convierte en una vida completa. El anfitrión se indignó, pero no canceló la cena. Dijo al siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, trae a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. El siervo obedeció, y todavía quedaba lugar. Entonces el anfitrión lo envió a los caminos y cercas para atraer a más personas. La casa debía llenarse. Aquí aparece una inversión poderosa. Quienes se sentían seguros de tener un lugar, despreciaron la invitación. Quienes jamás habrían imaginado ser invitados, fueron recibidos. Los pobres, los heridos, los marginados, los que no tenían nada que ofrecer al anfitrión. La mesa del reino se llenó de personas que sabían que estar allí era gracia, mientras los invitados originales perdían su lugar por preferir sus propios asuntos. Esto no significa que Dios desprecie el trabajo, la familia o las responsabilidades. Significa que ninguna de esas cosas puede ocupar el lugar de Dios. Algo bueno puede convertirse en un obstáculo cuando se vuelve absoluto. La familia puede convertirse en ídolo. El trabajo puede consumir el alma. La búsqueda de seguridad puede apagar la fe. Una relación puede definir más que Cristo. La comodidad puede volvernos incapaces de responder. La pregunta no es solamente ¿qué cosas malas debo abandonar? También debemos preguntar ¿qué cosa buena está ocupando un lugar demasiado grande? Porque muchas personas no pierden la cena persiguiendo maldad. La pierden ocupadas con propiedades, trabajo y vida cotidiana. La invitación sigue abierta. La mesa está preparada. Hay lugar. Pero la invitación exige una respuesta. No basta conocerla. No basta hablar acerca del reino. No basta asumir que estaremos dentro. Debemos venir. Quizá has respondido durante mucho tiempo. Cuando resuelva esto. Cuando tenga más tiempo. Cuando termine esta etapa. Cuando mi vida esté en orden. Pero siempre aparecerá otra propiedad, otra responsabilidad, otro compromiso. La pregunta es, ¿cuánto tiempo seguirás utilizando lo temporal para posponer lo eterno? El banquete no fue cancelado porque algunos no quisieron venir. Otros ocuparon sus lugares. La gracia es abundante, pero la oportunidad no debe despreciarse. Y así termina esta tercera parte. El fariseo nos mostró una religión que utiliza las buenas obras para sentirse superior. Los dos hijos revelaron la diferencia entre hablar de obediencia y obedecer realmente. Y el gran banquete expuso las excusas respetables que pueden mantenernos lejos de Dios sin que sintamos que lo estamos rechazando. Estas parábolas nos obligan a mirar más allá de la apariencia. No basta parecer justo, no basta decir sí, no basta conocer la invitación. El reino debe transformar la manera en que vivimos, y esa transformación
se vuelve visible en decisiones concretas, en cómo perdonamos, en cómo respondemos al sufrimiento, en cómo usamos aquello que poseemos, porque la fe que permanece únicamente en palabras puede parecer fuerte. Pero las siguientes parábolas mostrarán lo que realmente revela el estado del corazón, la forma en que tratamos las deudas, las personas heridas y los bienes que Dios puso en nuestras manos. Parábola 11. El siervo que no quiso perdonar, cuando olvidamos el tamaño de la deuda que nos fue perdonada. Pedro se acercó a Jesús con una pregunta. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Probablemente pensaba que estaba siendo generoso. Algunos maestros de la época hablaban de perdonar 3 veces. Pedro duplicó la cifra y añadió una más. Pero Jesús respondió, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No estaba estableciendo una nueva cifra que debíamos contar. Estaba mostrando que el perdón no puede vivirse con una calculadora en la mano. Entonces, contó una historia. Un rey decidió ajustar cuentas con sus siervos. Le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Era una cantidad imposible de pagar, no una deuda grande, una deuda absurda, una deuda que ningún hombre podría cancelar aunque trabajara toda su vida. El siervo cayó de rodillas y suplicó, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero su promesa era imposible, no necesitaba más tiempo, necesitaba misericordia. El rey tuvo compasión, lo dejó libre y canceló toda la deuda. El hombre entró cargando un peso que jamás podría pagar. Salió sin deber nada, pero poco después encontró a otro siervo que le debía 100 denarios. Era una deuda real, no insignificante, pero incomparablemente menor. Lo tomó por el cuello y exigió, «Págame lo que me debes». El otro cayó delante de él y repitió casi las mismas palabras, «Ten paciencia conmigo y te pagaré». Pero el hombre que acababa de ser perdonado no quiso perdonar. Lo mandó a prisión. Cuando el rey se enteró, lo llamó y le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia?». La fuerza de la parábola está en la diferencia entre las dos deudas. La primera era impagable. La segunda podía doler, pero no se comparaba. Jesús no está diciendo que las heridas que otros nos causan sean pequeñas. Algunas son profundas, cambian familias, dejan cicatrices, destruyen confianza. Pero la parábola nos obliga a contemplar esas deudas a la luz de la misericordia que nosotros mismos necesitamos. El siervo recibió perdón como una transacción, pero no permitió que el perdón transformara su corazón. Salió libre de su propia deuda y continuó viviendo como cobrador de las deudas ajenas. Y eso puede ocurrir también con nosotros. Podemos hablar de gracia, cantar sobre gracia, agradecer que Dios nos perdonó y al mismo tiempo mantener a otra persona atrapada en la peor cosa que hizo. Repetimos la ofensa, la revivimos, la utilizamos como identidad permanente. Decimos, eso es lo que eres. Pero Dios no nos trata únicamente según nuestro peor momento, y quien ha recibido misericordia debe aprender a extenderla. Perdonar no significa llamar bueno a lo malo, no significa negar justicia, no exige restaurar inmediatamente la confianza, no obliga a permanecer cerca de alguien peligroso y no elimina la necesidad de límites. Perdonar significa renunciar a convertir la deuda en el centro de nuestra vida. Significa dejar de alimentar el deseo de venganza, entregar a Dios el derecho de juzgar y negarnos a seguir bebiendo el veneno del resentimiento esperando que la otra persona muera. Tal vez digas, pero no lo merece. Ese es precisamente el punto de la misericordia. La misericordia nunca comienza con merecimiento. También puede que no tengas fuerzas para perdonar de una vez.
Quizá debas tomar esa decisión muchas veces, cada vez que el recuerdo vuelve, cada vez que la herida intenta gobernarte otra vez. El perdón puede ser un camino, pero debe comenzar con una decisión. No permitiré que esta deuda me convierta en prisionero. La pregunta de la parábola no es solamente ¿quién te hizo daño? Es ¿qué está haciendo esa deuda dentro de ti? ¿Te está endureciendo? ¿Te está convirtiendo en aquello que detestas? ¿Te impide recibir plenamente la gracia que dices conocer? El siervo olvidó demasiado rápido lo que el rey había hecho por él. Y cuando olvidamos nuestra propia necesidad de misericordia, nos volvemos implacables con los demás. Pero el perdón no es la única manera en que la gracia se vuelve visible. Jesús también mostró que el estado del corazón se revela en lo que hacemos cuando encontramos dolor al borde del camino. Parábola 12. El buen samaritano. Jesús no respondió quién merecía ser amado, sino quién estaba dispuesto a amar. Un intérprete de la ley se levantó para probar a Jesús. Le preguntó, «Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Jesús respondió con otra pregunta, «¿Qué está escrito en la ley?» El hombre contestó correctamente, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo». Jesús dijo, «Haz esto y vivirás». Pero el hombre, queriendo justificarse, preguntó, «¿Y quién es mi prójimo?» No era una pregunta inocente, buscaba un límite. Quería saber hasta dónde llegaba su obligación, a quién debía amar y a quién podía dejar fuera. Entonces Jesús contó una historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. En el camino fue atacado por ladrones. Lo despojaron, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Pasó un sacerdote, lo vio y siguió de largo. Después pasó un levita, también lo vio y también evitó acercarse. Ambos eran hombres religiosos, conocían la ley, sabían hablar acerca de Dios, pero su conocimiento no se convirtió en misericordia. Luego apareció un samaritano. Para la audiencia de Jesús, ese detalle cambiaba todo. Judíos y samaritanos mantenían una enemistad profunda. El samaritano era precisamente la persona que muchos no querían admirar, pero fue él quien se detuvo, vio al hombre, se acercó, vendó sus heridas, derramó aceite y vino, lo colocó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada, pagó por su cuidado y prometió regresar. La compasión del samaritano no fue un sentimiento distante, tuvo costo, interrumpió su camino, consumió tiempo, utilizó recursos, lo expuso a peligro, lo obligó a acercarse a alguien cubierto de sangre. La misericordia bíblica no consiste solamente en sentir tristeza, consiste en permitir que el sufrimiento del otro interrumpa nuestra comodidad. Entonces Jesús preguntó, ¿cuál de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Observa el cambio. El intérprete preguntó, ¿quién es mi prójimo? Quería identificar una categoría. Jesús preguntó, ¿quién se hizo prójimo? El prójimo dejó de ser solamente alguien que cumple ciertas condiciones. Se convirtió en la persona que decide acercarse. La pregunta ya no es, ¿merece mi ayuda? Es, ¿estoy dispuesto a actuar con misericordia? El hombre respondió, el que usó de misericordia. Ni siquiera pudo pronunciar la palabra samaritano. Pero Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esta parábola confronta nuestra tendencia a seleccionar a quién amar. Nos resulta más fácil ayudar a quien se parece a nosotros, a quien piensa como nosotros, a quien pertenece a nuestro grupo, a quien consideramos inocente. Pero Jesús coloca como ejemplo a alguien que cruzó una barrera de odio para servir a un desconocido. Tal vez hoy hay una persona herida en tu camino, no necesariamente tirada en una carretera. Puede estar en tu casa, en tu trabajo,
en tu iglesia. Puede ser alguien que no te agrada, alguien con quien no estás de acuerdo, alguien que pertenece a un grupo que aprendiste a mirar con sospecha. La pregunta es, ¿qué haces cuando la ves? Porque el sacerdote y el levita también vieron. El problema no fue falta de información, fue falta de respuesta. Podemos tener doctrina correcta y pasar de largo. Podemos conocer mandamientos y evitar el dolor de otro. Podemos hablar del amor de Dios y conservar una vida cuidadosamente protegida de cualquier interrupción. Pero Jesús no dijo, ve y admira al samaritano. Dijo, ve y haz lo mismo. La compasión verdadera siempre termina moviéndose. Y cuando aprendemos a ver al herido, también debemos aprender a mirar de otra manera aquello que Dios puso en nuestras manos. Porque el siguiente hombre no pasó de largo frente a una persona. Pasó de largo frente al propósito de su propia abundancia. Parábola 13. El rico insensato, el hombre que llenó sus graneros y dejó vacía su alma. Un hombre de la multitud dijo a Jesús, Maestro, di a mi hermano que comparta conmigo la herencia. La petición parecía razonable. Había una disputa familiar, una cuestión de justicia. Pero Jesús vio algo más profundo. Dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces contó una parábola. La tierra de un hombre rico produjo una gran cosecha. El problema no era la escasez, era la abundancia. Había tanto que ya no tenía dónde guardarlo. Entonces comenzó a pensar, ¿qué haré? Derribaré mis graneros y construiré otros mayores. Allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y disfruta. A primera vista, parece un hombre prudente. Tuvo una buena cosecha, planeó el futuro, construyó espacio. Pero escucha nuevamente sus palabras. Mis frutos, mis graneros, mis bienes, mi alma. Todo gira alrededor de él. No aparece gratitud, no aparece generosidad, no aparece un vecino, no aparece Dios. El hombre vive dentro de un universo donde solo existe él mismo. Ese era su verdadero problema. No era rico por poseer mucho. Era insensato porque creía que todo lo que poseía existía únicamente para su seguridad y placer. No reconoció que la cosecha era un regalo. No preguntó, ¿a quién puedo ayudar? No consideró que su abundancia pudiera tener un propósito más grande que construir almacenes. Solo pensó en acumular suficiente para no necesitar nada ni a nadie. Entonces Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has preparado, ¿de quién será? El hombre había planeado muchos años, pero no tenía asegurada una sola noche. Hablaba con su alma como si pudiera garantizarle descanso, como si los graneros pudieran protegerla de la muerte, como si la abundancia pudiera comprar tiempo. Jesús no condena la planificación. La Escritura elogia la prudencia. Tampoco enseña que poseer bienes sea automáticamente pecado. El problema era que aquel hombre había convertido sus posesiones en su seguridad, su identidad y su horizonte completo. Había llenado los graneros, pero había descuidado el alma. Era rico delante de sí mismo y pobre delante de Dios. Esta parábola es especialmente peligrosa porque el hombre parecía exitoso. Nadie en su comunidad lo habría llamado necio. Probablemente lo habrían admirado. Había producido, acumulado, expandido, planeado. Pero Dios evaluó su vida con una medida diferente. El mundo pregunta, ¿cuánto lograste reunir? Dios pregunta, ¿en qué te convertiste mientras lo reunías? El mundo pregunta, ¿qué tan grandes son tus graneros? Dios pregunta, ¿qué tan abierta está tu mano? El mundo pregunta, ¿cuántos años puedes vivir con lo acumulado? Dios pregunta,
¿Estás preparado si esta noche fuera la última? La avaricia no siempre parece codicia evidente. Puede presentarse como necesidad de control, como miedo al futuro, como obsesión por tener más, como incapacidad de disfrutar porque siempre falta algo, como resistencia a compartir, como la creencia de que la paz llegará cuando alcancemos una cifra determinada. Pero cada granero nuevo crea espacio para desear más, y el alma continúa hambrienta. Tal vez no te consideras rico, pero la parábola no se limita a quienes tienen grandes fortunas. Habla de toda persona que construye su seguridad sobre algo que puede perder. Dinero, propiedad, posición, reconocimiento, productividad, control, todo eso puede desaparecer. La pregunta es, ¿qué queda de ti cuando aquello en lo que descansabas ya no está? Ser rico delante de Dios significa reconocer que todo lo recibido es un encargo, vivir con gratitud, compartir, utilizar lo temporal para servir a propósitos eternos, no permitir que las posesiones terminen poseyéndonos, porque no llevaremos nuestros graneros con nosotros, solo llevaremos la persona en la que nos convertimos mientras los construíamos. Y así termina esta cuarta parte. El siervo que no quiso perdonar nos mostró que la gracia recibida debe convertirse en misericordia ofrecida. El buen samaritano reveló que el amor verdadero se acerca, se detiene y paga un costo. Y el rico insensato expuso el peligro de construir seguridad sobre algo que no puede salvar el alma. Perdón, compasión, generosidad. No son adornos opcionales de la fe, son evidencias de lo que gobierna el corazón. Pero todavía queda una pregunta final. ¿Qué hacemos con el tiempo que aún tenemos? ¿Cómo vivimos cuando la espera se alarga? ¿Qué ocurre cuando el Señor parece tardar? ¿Y qué haremos con aquello que nos confió mientras esperamos su regreso? Las últimas parábolas nos llevarán hacia la preparación, la responsabilidad y la eternidad, porque llegará un momento en que la lámpara deberá seguir encendida, y aquello que recibimos tendrá que ser presentado delante de su verdadero dueño. Parábola 14. Las 10 vírgenes, la fe que brilla por un momento y la fe que resiste toda la noche. Jesús dijo que el reino de los cielos sería semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. Todas tenían lámparas, todas esperaban al mismo esposo, todas conocían la celebración, todas parecían preparadas al comienzo. Pero había una diferencia. Las prudentes llevaron aceite adicional, las insensatas no. El esposo tardó, la noche se alargó, y todas se quedaron dormidas. Entonces a medianoche se escuchó un grito: «¡Aquí viene el esposo, salid a recibirle!». Todas se levantaron, todas prepararon sus lámparas, pero las insensatas descubrieron que las suyas comenzaban a apagarse. Pidieron aceite a las prudentes. Ellas respondieron que no habría suficiente para todas. Mientras las insensatas salieron a buscarlo, llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y la puerta se cerró. Más tarde llegaron las otras, gritaron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «No os conozco». Jesús terminó diciendo: «Velad, porque no sabéis el día ni la hora». Esta parábola puede parecer dura, pero su advertencia es clara. El problema no era que las vírgenes insensatas no tuvieran lámparas. Las tenían. No era que desconocieran al esposo. Lo esperaban. No era que se hubieran quedado dormidas. Todas durmieron. La diferencia estaba en la preparación interior. Unas tenían reserva, las otras solo estaban preparadas para una espera corta. Si el esposo hubiera llegado rápidamente, probablemente nadie habría notado la diferencia. La demora reveló lo que el comienzo no podía mostrar, y así ocurre también con la fe.
Hay una fe suficiente para un momento emocional, para una temporada sencilla, para una respuesta rápida. Y hay una fe preparada para una noche larga, para el silencio, para la demora, para los periodos en los que parece que nada cambia. Muchas personas comienzan con entusiasmo, la lámpara arde, hay emoción, hay decisiones, hay promesas, pero no construyen profundidad, no desarrollan una vida constante con Dios, no fortalecen raíces, no guardan aceite para la espera, y cuando la noche se alarga, la llama comienza a apagarse. El aceite de esta parábola no debe reducirse rígidamente a una sola cosa. Representa aquello que hace real y perseverante nuestra relación con Dios, una vida interior, una fe cultivada, una obediencia sostenida, una comunión que no depende solamente de momentos visibles, por eso no podía prestarse al final. Hay cosas que nadie puede entregarte en el último instante. No puedes vivir de la fe de tus padres, de la devoción de tu cónyuge, de la oración de tu iglesia, de la experiencia espiritual de otra persona. Puedes recibir ayuda, consejo, acompañamiento, pero nadie puede construir por ti una relación con Dios. Nadie puede obedecer en tu lugar, tener tu lámpara encendida si tú nunca buscaste aceite. La parábola confronta una fe prestada, una fe heredada, una fe que conoce el lenguaje correcto, pero no ha desarrollado una realidad interior. También confronta nuestra obsesión por saber cuándo llegará el esposo. Jesús no nos dio esta historia para que intentáramos calcular fechas. La contó para que viviéramos preparados. La pregunta no es ¿cuándo volverá? La pregunta es ¿cómo me encontrará cuando vuelva? ¿Con una lámpara sostenida solo por entusiasmo pasado? ¿O con una vida que siguió alimentándose incluso durante la espera? Quizá tú estás atravesando una noche larga. Oraste, esperaste, y el esposo parece tardar. No permitas que la demora vacíe tu aceite. Sigue orando, sigue obedeciendo, sigue buscando, sigue llenando el interior aunque nadie lo vea. La noche no dura para siempre. El grito llegará. La puerta se abrirá. Y la preparación que hoy parece invisible será lo que permita que tu lámpara siga encendida. Pero la espera no consiste solamente en mantener una llama. También implica hacer algo con lo que recibimos. Por eso, Jesús contó inmediatamente otra parábola, no sobre aceite, sino sobre recursos confiados a siervos durante la ausencia de su Señor. Parábola 15. Los talentos. Lo que haces con lo que Dios puso en tus manos. Un hombre estaba a punto de viajar. Antes de salir, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Después se fue. Un talento no era una cantidad pequeña, representaba una suma enorme. Incluso el siervo que recibió 1 había recibido mucho. El primero comenzó a trabajar con los 5 talentos y ganó otros 5. El segundo hizo lo mismo con los 2 y ganó otros 2. Pero el tercero tomó su talento, cavó un hoyo y lo escondió. Después de mucho tiempo, el Señor regresó para ajustar cuentas. El primero presentó 10 talentos. El Señor le dijo: «Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». El segundo presentó 4 y recibió exactamente las mismas palabras. Eso es importante. Uno produjo más en cantidad, pero ambos fueron considerados igualmente fieles. El Señor no comparó al que recibió 2 con el que recibió 5. Evaluó lo que cada uno hizo con aquello que había recibido. Esta verdad libera de la comparación. Dios no te preguntará por qué no tuviste la historia de otra persona, por qué no recibiste sus oportunidades, sus recursos, su alcance, su capacidad. Te preguntará qué hiciste con lo tuyo. Tal vez no recibiste 5, pero recibiste algo: tiempo, capacidad, experiencia, influencia,
recursos, una voz, una oportunidad, una vida. Nadie en la parábola quedó vacío. Después llegó el tercer siervo. Presentó el talento intacto y dijo: Señor, sabía que eres hombre duro, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Sus palabras revelaron el verdadero problema. No perdió el talento, no lo gastó en pecado, no intentó usarlo y fracasó. Simplemente no hizo nada, y su inactividad nació del miedo. Había construido en su mente una imagen del Señor como alguien duro, imposible de complacer y dispuesto a castigar cualquier error. Por eso, eligió la seguridad. No arriesgar, no intentar, no exponerse, enterrar. Pero aquello que parecía prudencia fue llamado negligencia. El Señor le respondió: siervo malo y negligente. El problema del tercer siervo no fue haber recibido menos, fue permitir que la comparación, el miedo o la desconfianza lo paralizaran. Quizá pensó: solo tengo uno. Lo que hago no importa. Nunca podré producir como los otros. Será mejor conservarlo y evitar el fracaso. Pero el talento no fue entregado para ser protegido bajo tierra. Fue entregado para ser utilizado. Y eso confronta muchas vidas. Hay dones enterrados por miedo al fracaso, llamados enterrados por comparación, oportunidades enterradas por perfeccionismo, ideas enterradas porque nadie garantizó el resultado, personas que esperan sentirse completamente preparadas antes de comenzar. Y mientras esperan, el tiempo pasa. El tercer siervo quería devolver exactamente lo que había recibido, pero el Señor esperaba fruto. Eso no significa que Dios mida nuestro valor por productividad. La parábola habla de fidelidad, no de agotamiento, no de activismo, no de vivir intentando demostrar algo. Fidelidad significa reconocer que la vida es un encargo, que el tiempo no nos pertenece para siempre, que lo recibido tiene propósito, que algún día tendremos que responder por lo que hicimos con ello. El miedo puede disfrazarse de humildad. Decimos: no soy capaz, no tengo suficiente. Otros lo harán mejor. Pero a veces esas frases no son humildad, son una manera de evitar la responsabilidad. Dios no te pide multiplicar 5 talentos cuando te entregó uno. Te pide que no entierres el que recibiste. Tal vez tu talento está en una capacidad concreta, tal vez en una historia dolorosa que puede convertirse en ayuda para otros, tal vez en tiempo, en recursos, en una oportunidad de servir, en una palabra que debes pronunciar, en una decisión que has pospuesto. La pregunta no es: ¿tengo tanto como otra persona? La pregunta es: ¿estoy siendo fiel con lo que ya tengo? Y observa la recompensa de los primeros siervos. El Señor no dijo solamente: has producido más. Dijo: entra en el gozo de tu Señor. La meta final no era la cantidad, era compartir el gozo del Señor. La fidelidad no termina en una vida más pesada, termina en gozo, en comunión, en haber vivido de acuerdo con el propósito para el que fuimos llamados. Jesús contó esta parábola para personas que esperan su regreso. Eso significa que esperar no es permanecer inmóvil, es trabajar con fidelidad mientras el Señor parece ausente. La lámpara debe permanecer encendida y el talento debe permanecer activo. Un día la espera terminará, el Señor regresará y no nos preguntará qué habríamos hecho con más tiempo, con otra historia, con otros recursos. Nos preguntará qué hicimos con aquello que ya estaba en nuestras manos. Y así termina esta quinta parte. Las 10 vírgenes nos mostraron que una fe superficial puede parecer suficiente hasta que la espera se alarga. Los talentos revelaron que lo recibido no fue dado para ser enterrado, sino para ser usado con fidelidad. Preparación, perseverancia, responsabilidad. Estas parábolas nos recuerdan que la vida no es una sala de espera sin propósito. Cada día es una oportunidad, cada recurso es un encargo.
Cada decisión está formando la persona que presentaremos delante del Señor. La pregunta final no es complicada, pero sí profundamente personal. ¿Está tu lámpara encendida? ¿Y qué estás haciendo con lo que Dios puso en tus manos? Porque llegará el momento en que la espera terminará. La puerta se abrirá, el Señor regresará, y lo único que importará será haber estado preparados y haber sido fieles. Queridos hermanos, queridas hermanas, después de recorrer estas 15 parábolas, queda claro que Jesús no contó historias para entretener, las contó para revelar el corazón. En ellas podemos vernos como tierra endurecida, como una oveja que se alejó, como una moneda escondida en la oscuridad, como el hijo que huyó, o como el hermano que se quedó, pero nunca comprendió la gracia. Podemos reconocernos en el fariseo que se compara, en el invitado lleno de excusas, en el siervo que no quiere perdonar, en el hombre que pasa de largo, en el rico que llena sus graneros mientras vacía su alma, en la lámpara sin aceite, o en el talento enterrado por miedo. Pero detrás de cada historia está Jesús, el sembrador que sigue esparciendo su palabra, el pastor que busca al perdido, el padre que corre hacia quien regresa, el rey que abre la mesa, el Señor que un día volverá. Por eso la pregunta final no es solamente ¿entendiste las parábolas? La pregunta es ¿qué harás con lo que acabas de escuchar? ¿Qué debe ser removido de tu corazón? ¿A quién necesitas perdonar? ¿Dónde debes detenerte y mostrar misericordia? ¿Qué excusa debes abandonar? ¿Qué talento necesitas desenterrar? ¿Y cómo encontrará Jesús tu lámpara cuando regrese? Cuéntanos en los comentarios cuál de estas 15 parábolas habló más directamente a tu vida y qué descubriste en ella. Si este mensaje te ayudó, dale me gusta para que pueda llegar a muchas más personas. Compártelo con alguien que necesite escuchar esta palabra. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para continuar profundizando juntos en las enseñanzas de Jesús. Y si deseas apoyar esta misión de llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra, considera hacerte miembro del canal. Nunca olvides esto. Las parábolas de Jesús no fueron contadas solamente para ser comprendidas. Fueron contadas para ser vividas. El que tiene oídos para oír, oiga.